El árbol genealógico es nuestra familia. Y nuestra familia es nuestro grupo de esclavos, ¿no? La palabra familia significa esto. Grupo de esclavos o sirvientes, y servimos a la familia, ¿sí? Por eso muchas veces se repiten patrones, historias, y esto no es algo malo. ¿Por qué? Porque dentro de muchas místicas, como por ejemplo la mística judía, se habla de el alma familiar, ¿no? Este concepto de la conciencia de la familia. Y se busca resolver algo que antes no se pudo resolver. Entonces, muchas veces las metodologías o las disciplinas como constelaciones familiares, hacer el estudio del árbol genealógico como el transgeneracional, nos va a servir ¿para qué? Para tener un mapa de dónde venimos y por qué quizás nos pasan ciertas cosas que están atrás. Volvemos a esto. Yo soy la solución a un problema anterior. Yo tengo que entender que si yo tengo una repetición de algo que viene de mi familia, es porque es una solución a un problema, y hasta que yo no entienda qué es lo que estoy solucionando con esto, se sigue manifestando esa misma solución biológica, por ejemplo, cuando es un síntoma. Entonces, el estudio del árbol nos va a ayudar como una herramienta para entender el sistema de inteligencia de la familia y el sistema de inteligencia de nuestra biología. El árbol familiar desde la alquimia lo abordo mucho desde el tema de la biología. Nuestro cuerpo básicamente viene de la unión de células, especialmente del linaje materno, y nos va a mandar toda la información que tiene que ver con el cuerpo, con lo biológico primordialmente. Ahora, si yo sigo pensando de la misma manera que pensaron mis ancestros, seguramente voy a repetir muchos patrones. Por eso es tan bueno entender que dentro de lo que es el árbol genealógico, yo tengo que comprender que cuando repito algo es porque estoy repitiendo un patrón de pensamiento-creencia. Y eso es una solución a un problema que quizás no es mío, sino de alguno de mis ancestros. Entonces, el árbol nos ayuda mucho cuando hay temas biológicos por sanar, especialmente enfermedades que nosotros nombramos como genéticas, para poder entender el conflicto emocional detrás. Pero también patrones repetidos, cuando la persona no puede ganar dinero y atrás en su genealogía vemos que hubo temas con personas que tenían dinero y la pasaron mal, muchas veces robos, se separa la familia. Entonces esos relatos de la familia van a codificar ciertas creencias y estructuras que muchas veces dan como solución no ganar dinero. Entonces el árbol es una herramienta fundamental en el estudio del autoconocimiento, porque si conocemos de dónde venimos, vamos a saber mejor qué herramientas tenemos que utilizar para iniciar el viaje hacia crear la vida que realmente queremos. Significa que estamos representando la historia de alguien más y generalmente tiene que ver con un dolor transgeneracional. Cuando el trauma es muy fuerte, queda implantado en la célula. Esto se llama engrama, que es la huella del dolor que queda a nivel biológico. Nuestra biología lo único que hace es recordarnos el pasado que directamente fue jaque para nuestra supervivencia, es decir, estuvo en peligro nuestra vida. Por lo cual todos los dolores que tienen que ver con abandonos, pérdidas, situaciones de duelos, van a quedar de alguna manera grabados biológicamente. Entonces nosotros lo vamos a despertar cuando vivimos una situación parecida. Entonces nuestra biología es como que lanza una alarma, que es ese dolor que muchas veces no entendemos, porque a veces digamos, se descongela ese dolor en la edad donde se vive el trauma a nivel transgeneracional. Entonces siempre la pregunta es, si vos estás haciendo un montón de cosas para sanar un síntoma o conflicto, es decir, estás yendo a terapia, estás haciendo metodologías holísticas, y digamos que nada te funciona, ni la dieta de turno, como que, digamos, nada te daría la solución y la cosa sigue igual, hay que ir a lo transgeneracional. ¿Por qué? Porque el dolor no es tuyo. Entonces la historia que querés resolver o el síntoma que querés resolver no te pertenece y por eso no estás pudiendo ver una solución. Entonces el primer paso es preguntarnos, ¿y si esto no es mío? Es hacernos la pregunta, ¿y si esto no es mío? Esa pregunta me hice yo cuando no ganaba dinero y fue así. Estaba representando un conflicto de mis tatarabuelos. Y si yo no me hubiese hecho esa pregunta, quizás hoy no estaría acá, ¿no? No hubiese descubierto todo lo que después descubrí gracias a hacerme la pregunta correcta, que es, ¿y si esto que me pasa no es mío? ¿Y si este dolor tan grande que estoy viviendo en realidad es un dolor más viejo
bueno, la serie Mi Otra Yo lo deja muy en claro el tema de, digamos, las heridas transgeneracionales y el impacto de las historias de nuestros ancestros. Así que cuando la cosa se pone difícil y no encontramos soluciones, aunque estamos haciendo cosas, hacernos esta pregunta es clave y empezar a hacer algún estudio transgeneracional o, por ejemplo, constelaciones familiares. El problema es una solución. Supongamos que tengo un síntoma, me duele el estómago, tengo un problema, tengo una enfermedad, me duele el estómago, tengo gastritis. Bueno, eso es una solución. Sí, pero es una solución, pero yo lo estoy viendo como un problema. No es que el problema y la solución tienen que ver con el mismo problema. Digamos que la gastritis es la solución a un problema anterior. O sea, la gastritis llegó a tu vida para solucionar algo que está atrás. Entonces uno, si se quiere liberar de la gastritis, como en este ejemplo, tiene que entender cuál es el problema que está atrás, porque la gastritis lo único que hace es solucionar ese problema. Supongamos la gastritis. La gastritis, ¿qué hace? Que no comas. No, estoy inflamada, no, me siento mal. La pregunta es, ¿dónde comes? ¿Con quién comes? Que no querés comer con esa persona o en ese lugar. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que por ahí la historia es que no quiero ir a la casa de mi suegra, no quiero ir a comer a la casa de mis padres, no quiero comer en el trabajo porque pasa una situación emocional. Entonces la solución es no comer. Entonces si me duele la panza, yo no voy. Tengo la excusa perfecta para no pelearme con la familia y no ir. Y así vamos a encontrar un montón de cosas, desde un síntoma a un conflicto. No puedo encontrar trabajo. Bien, no tenés trabajo, tenés mucho tiempo libre. Solución, porque antes no tenías tiempo para hacer eso que querías hacer. Entonces, cuando vamos hacia atrás y decimos, esto es una solución a algo anterior, podemos entender que en realidad la solución de ese síntoma o conflicto que hoy tenemos en el presente, en realidad es la solución que encontramos a un conflicto que generalmente nos estresó durante mucho tiempo. Tenemos que entender que el problema es una solución, pero no la solución de ese mismo problema, sino de la solución de un problema anterior. Y entonces así vamos sumando problemas y después como no soluciono lo de la gastritis, se me suma otro problema para solucionar lo de la gastritis y así vamos sumando síntomas y después decimos, ay, cada vez estoy peor. No, es que vamos sumando mensajeros que nos van diciendo que en nuestra vida hay cosas que son incongruentes porque decimos que sí cuando queremos decir que no, porque hacemos cosas y nos ponemos en una situación de sumisión cuando en realidad la otra persona a la cual le somos sumisos ni siquiera lo sabe. En realidad son creencias y estructuras nuestras aprendidas de las cuales nos tenemos que vaciar y lo hacemos cuando nos cuestionamos por qué hago lo que hago. Entonces el problema es una solución. ¿A qué? A algo anterior que obviamente no estás pudiendo resolver. Nuestro nombre es nuestra gran misión. En nuestro nombre está nuestra historia, el pasado, el presente, el futuro, lo que venimos a recordar como parte de nuestra existencia, es decir, esa misión de vida. Por lo cual el estudio del nombre es muy complejo, si bien es una oración que encierra el apellido, que encierra nuestro nombre, va a contener muchas historias. Por ejemplo, el apellido nos va a hablar mucho de lo transgeneracional, el apellido nos va a hablar mucho de la identificación, cómo nos identifica el mundo, ya que los apellidos se crean para poder conectar con las personas, es decir, antes se decía Pedro Cuevas porque vivía cerca de una cueva. Las personas que tienen un apellido, por ejemplo, Hernández, significa todo lo que termina en es, significa hijo de Hernán, es decir, el apellido marca de que se representa a la familia siendo hijo de. Entonces yo tengo que ser un buen hijo, vengo a representar la familia. Entonces el apellido nos va a hablar mucho de la memoria transgeneracional, de la memoria cultural, de dónde viene nuestra familia y lo que venimos a hacer a esta tierra. Mientras que nuestro nombre, que nunca es casual, nos va a hablar de nuestra historia, de nuestros deseos, de nuestros síntomas, todo está encerrado en el nombre. Y como nos llamamos, somos.
esto lo tienen muy claro en la mística judía cuando ellos ponen a la palabra davar, que significa palabra y cosa al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como nos nombramos, somos. Por eso si cambiamos la manera de nombrar las cosas cambian. Y por eso muchas veces el nombre interfiere en nuestra vida de manera negativa. Cuando tenemos nombres muchas veces que llevan dolores, alguien que se llama Dolores encarna el dolor. Entonces hay que aprender a utilizar esos sonidos a nuestro favor para alquimizarlos, ya que no existe un nombre bueno o un nombre malo. Todo tiene esas dos polaridades, ¿sí? Por ejemplo, mi nombre, Natalia, significa nacimiento, significa Navidad, pero al mismo tiempo encarna el mito de Jesús y del sacrificio. Entonces yo, si no soy consciente de mi nombre, quizás vivo una vida sacrificada, vivo una vida dándole a los demás y nunca recibiendo en función de los demás. Pero también Natalia significa nacer, pero puedo quedarme en el inicio, siempre estoy naciendo, haciendo cosas, pero nunca concretando que crezcan. ¿Por qué? Porque nacer implica no crecer, sino estar siempre en un inicio. Entonces, todos los nombres nos cuentan una historia y estudiarlo implica un viaje interior hacia descubrir esos sonidos que nos invitan a comprender la misión de nuestro ser, de nuestra esencia y de lo que venimos a hacer a esta tierra. Bueno, el ritual de cumpleaños que nosotros hacemos, que es la torta con las velas, es un ritual antiguo en representación de la diosa de la luna Artemisa. En realidad nosotros soplamos la vela y lo que deberíamos hacer es encender las velas para el próximo año, encender la luz, encender ese nuevo año que está iniciando, esa vuelta al sol que representa la luminosidad, el resolver y el solucionar, el avanzar. Entonces, el ritual de cumpleaños primordial es entender que tenemos que tener claro que queremos cosechar el próximo año. Tenemos que tener claro que tenemos que encender la luz, que no puede ser un día cualquiera. Eso no significa que lo tengas que celebrar con gente. Vos podés estar sola, disfrutando de tu cumpleaños, pero entendiendo que es un momento de luminosidad. Entonces, uno de los rituales que yo siempre comparto es que se encienda una vela en el horario donde vos nacés. Que la enciendas y que pienses en todo lo que vos querés proyectar el próximo año y que también agradezcas todo lo que cosechaste ese año anterior, que puedas hacer esto que también se hace en el fin de año para que pongamos toda la energía del cumpleaños en cumplir nuestros deseos, en cumplir eso que queremos y que está representado con el ritual de la torta de cumpleaños. Y por supuesto, amasar la torta y en la torta poner nuestros deseos también es clave. Lo que no se repara se repite. Imaginemos que tenemos un caño pinchado y no lo reparo. ¿Qué se va a repetir? Y que el agua va a caer y va a inundarme el baño porque supongamos que ese caño lo tengo en el baño. Y si no lo reparo, voy a seguir repitiendo el mismo efecto de esa causa. Entonces, lo mismo nos pasa con un montón de otras cosas. Reparar algo, yo tengo que entender primero qué es lo que está roto. Entonces, las personas cuando no pueden reparar algo y lo repiten y repiten el mismo síntoma o el mismo conflicto, no es porque no quieren sanarse o no quieren resolver eso, es que no saben lo que está roto. Entonces, tenemos que entender que muchas veces creemos que lo que está roto es una cosa y seguimos trabajando en esa cosa y el resultado siempre es el mismo, el conflicto, el síntoma, la misma repetición. Entonces, tenemos que vaciarnos de creer que sabemos lo que está roto y decir, no es eso, es otra cosa. Entonces, dentro de alquimia es muy simple. Si no funciona, no es por ahí. Hay infinitas posibilidades, puede ser por cualquier otra cosa. El tema es no frustrarse en ese camino y no resignarse, decir, uy, hice un montón de cosas y ya está. Porque justamente la resignación es no reparar y por eso repetimos, repetimos, repetimos. Tenemos que entender que así como Edison, después de un montón de experimentos, logró tener la bombilla para que tengamos la luz, así tenemos que estar nosotros para reparar nuestras heridas. Hagamos cosas y aunque sea un no, entendamos que cada vez que tenemos un no, no era eso, no, no era eso, no, no era eso, no, no era eso, estamos más cerca del sí. Estamos más cerca de la verdad.
Y que también eso de no, nos va a dar otras herramientas de otras cosas. Entonces es muy probable que quizás no soluciones eso, pero solucionaste otra cosa. Entonces después, al final, cuando encontrás realmente el fruto y decís, era este el caño, ahora lo puedo parchar, te das cuenta que gracias a haber tardado tanto tiempo en parcharlo, fue perfecto, porque en el camino fuiste arreglando otras cosas que sin ese problema no hubiese solucionado. Por eso decimos que el problema es una gran solución. Y no encontrar la respuesta a tu pregunta es una solución. No sanarte es una solución. ¿Para qué? Para que resuelvas algo que es más importante para tu sistema. Bueno, la palabra pareja tiene un par. Somos dos. No somos tres, no somos cuatro, no somos cinco, no somos más. Somos un par. Y somos un par que tiene que ir a la par. Y por eso la función de la pareja es alinearnos, equilibrarnos. Y para equilibrarse, los opuestos se equilibran muy bien. Entonces tenemos que entender que la pareja tiene que ser diferente, tiene que llevarme a los límites. ¿Para qué? Para que yo sepa quién soy. La pareja cumple la función de hacerme de espejo y yo hago de espejo de la pareja. Cuando hay conflictos en la pareja, en realidad lo que hay es un conflicto de creencias y estructuras que muchas veces son aprendidas de nuestra familia. La pareja nos va a invitar a abandonar nuestros aspectos infantiles, lo no resuelto con mamá y papá, para emprender un viaje hacia una nueva estructura que es la pareja. Entonces, cuando nosotros no queremos abandonar estructuras familiares aprendidas para formar una nueva estructura, no hacer la estructura del otro, y poder hacer algo nuevo, la pareja entra en sus cortocircuitos. Entonces es muy importante entender que la función de la pareja no es solo atravesar el enamoramiento, que es esa química emocional que nos hace gustarnos, que nos hace desearnos, sino también cumple una función de maestro. Nos va a mostrar eso que no está resuelto, nos va a mostrar eso que es lo que nosotros pasamos por alto y que sigue ahí como una herida. Por eso la pareja siempre va a tocar esas heridas que por ahí tenemos de la infancia o de lo que nos pasa en la vida diaria. Nuestra pareja es esa persona que está al lado y sabe todo de nosotros, porque generalmente cuando se da una convivencia o estamos en un mismo territorio, nos dejamos ver tal y como somos. Y entonces eso produce que uno pueda ver la verdad, la esencia de la persona. Y eso es buenísimo que pase. El tema es que muchas veces frente a esos conflictos que surgen en la pareja, uno decide separarse en vez de crecer con eso. El problema siempre es una solución, no es algo malo. El problema siempre es una solución a otra cosa. Entonces es muy importante entender que la pareja tiene que ir a la par, entendiendo que cada conflicto que atraviesa es para crecer en la pareja, no para usar eso de excusa y seguir quedándonos en ese lugar infantil de esperar lo perfecto como si fuese algo igual a mí. No, la pareja siempre es un complemento y tiene que haber diferencias para justamente crecer. La palabra meta nos va a llevar, en una de sus etimologías, a mente. La meta es lo que tengo en la mente, pero yo tengo más de 60.000 pensamientos diarios, por ende son infinitas posibilidades, porque mi pensamiento es una onda de posibilidades. Ahora, yo transformo esas ondas en una partícula cuando yo nombro, cuando yo hablo. Entonces la meta va a ser un espejo de lo que tengo en la mente, no de todos los potenciales, sino del que elijo observar, del que elijo alimentar. Entonces la meta, cuando yo la nombro, me va a revelar una verdad oculta, me va a revelar una falla interna que tiene que ver con todos esos pensamientos que tengo y que generalmente produce que la meta no se concrete, que no se materialice. Por ejemplo, una persona dice, quiero estar de novia. Bien, es una meta clara, quiero estar de novia. Ahora, ¿cuándo? No hay tiempo. No hay tiempo en la meta. Entonces ya sabemos que la persona, por no poner el tiempo en la meta, su meta no se va a concretar porque la persona no tiene tiempo. Y cuando vemos la historia, vemos que la persona trabaja, tiene hijos, va a gimnasia, aparte corre también, hace un curso de creatividad con arte y entonces no tiene tiempo para que alguien nuevo entre a su realidad. Entonces ya sabemos que con eso que falta, que parece que es la falla, que está mal la meta, en realidad está la verdad oculta de la persona, que en su meta lo que le falta es el tiempo, ese estado
de estar de novia que no puede entrar en su realidad porque le falta el tiempo. El tiempo y el espacio van de la mano. Si yo no tengo tiempo para algo, no va a aparecer el espacio, no va a aparecer la materia de eso. Entonces, muchas veces lo que nos falta es tiempo. Nos falta el tiempo para que eso se materialice. Cada meta nos va a invitar a rever un tema, ¿no? La persona que está tirando currículum todos los días no se da cuenta que tira sus currículum porque en el fondo tiene una desvalorización intelectual de que no sabe. Por eso lo que sabe o lo que es está en ese orden de ser tirado. Entonces todo el tiempo cuando le preguntan, che, ¿conseguiste trabajo? ¿Cómo te está yendo con eso? Y estoy tirando currículum por todos lados. Está tirando los currículum, no está entregándolos, ni tampoco está el deseo de tener trabajo, porque en el fondo hay una creencia o hay una estructura que hace que todo lo que lo lleva a encontrar ese trabajo, a llevar el currículum, sea en vano. ¿Por qué? Porque internamente la persona cree que no merece ese trabajo. Por eso está ese concepto de ser tirado. Entonces hay que entender que la meta nos va a llevar a trabajar creencias internas, a vaciarnos de ciertas palabras y así poder concretar las metas que queremos materializar. Cuando hablamos de la misión, yo quiero saber cuál es la misión en mi vida, tenemos que cambiar la palabra. Esto es primordial porque la palabra misión nos lleva a un superhéroe, nos lleva al ego, nos lleva también a una idea muy espiritual y muy positivista. La misión es la función. Entonces, si cambiamos la frase, ¿cuál es mi función en esta vida? La palabra me va a abrir el puente hacia entender lo que es la misión. Un vaso tiene la función de estar vacío para que yo ponga un líquido y así pueda beber. El vaso quizás no es consciente de para qué sirve, pero yo sé la función del vaso. Qué loco que nosotros no sepamos cuál es nuestra función. Quizás porque somos muy egoístas y tenemos un deseo del ego tan grande que queremos que nuestra misión sea un superhéroe. Y quizás tu misión sea ser una buena madre. Quizás tu misión es llevar una palabra de sabiduría a alguien porque sos muy buena comunicadora o muy buen comunicador. Tu misión quizás hoy, porque la misión va cambiando, tu función va cambiando, es hacer bien tu trabajo, es ser mejor cada día, es ser tu mejor versión, como se dice. Nuestra función es lo que hacemos nosotros con nuestro tiempo y nuestra vida. Entonces, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué lo invertimos, mejor dicho? ¿Dónde está tu vida y tu tiempo? ¿Estás dejando huella? ¿Estás haciendo algo con tu tiempo, con tu existencia para hacer algo bueno con eso? Esa es la misión. Cuando nos ponemos a pensar desde este lugar de no ser tan egoístas y empezamos en ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿O qué cosa buena puedo hacer hoy? Ahí estamos entrando en la misión de nuestra vida. Y ahí, después de ahí, empieza el viaje hacia comprender cuál es tu vocación, que nos va a hablar de la boca, de la palabra, del sonido de tu nombre, que te va a llevar quizás a ese lugar profesional que muchas veces está conceptualizado con el tema de la misión. Pero eso viene después de ser egoístas. Es decir, me tengo que vaciar del deseo egoísta de hacer las cosas siempre por que yo tenga el reconocimiento, porque me quieran, me amen, o por obtener dinero de eso. Cuando yo me vacío de eso, aparece la vocación. Y después de ahí aparece este concepto que es que todos somos uno y que todos venimos a cumplir una función, que ninguna función es mejor que otra, pero que cuando uno hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, todo funciona. Y eso nos va a dar la energía de crecimiento hacia comprender realmente lo que somos y que venimos a vivir una experiencia en esta vida, la experiencia de ser quienes tenemos que ser. Nuestro nombre es nuestra gran misión. En nuestro nombre está nuestra historia, el pasado, el presente, el futuro, lo que venimos a recordar como parte de nuestra existencia, es decir, esa misión de vida. Por lo cual el estudio del nombre es muy complejo, si bien es una oración que encierra el apellido, que encierra nuestro nombre, va a contener muchas historias. Por ejemplo, el apellido nos va a hablar mucho de lo transgeneracional, el apellido nos va a hablar mucho de la identificación, cómo nos identifica el mundo, ya que los apellidos se crean para poder conectar con las personas, es decir, antes
Se decía Pedro Cuevas, porque vivía cerca de una cueva. Las personas que tienen un apellido, por ejemplo, Hernández, significa todo lo que termina en es, significa hijo de Hernán, es decir, el apellido marca de que se representa a la familia siendo hijo de. Entonces yo tengo que ser un buen hijo, vengo a representar la familia. Entonces el apellido nos va a hablar mucho de la memoria transgeneracional, de la memoria cultural, de dónde viene nuestra familia y lo que venimos a hacer a esta tierra. Mientras que nuestro nombre, que nunca es casual, nos va a hablar de nuestra historia, de nuestros deseos, de nuestros síntomas, todo está encerrado en el nombre. Y como nos llamamos, somos. Esto lo tienen muy claro en la mística judía cuando ellos ponen a la palabra davar, que significa palabra y cosa al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como nos nombramos, somos. Por eso si cambiamos la manera de nombrar las cosas cambian. Y por eso muchas veces el nombre interfiere en nuestra vida de manera negativa. Cuando tenemos nombres muchas veces que llevan dolores, alguien que se llama Dolores encarna el dolor. Entonces hay que aprender a utilizar esos sonidos a nuestro favor para alquimizarlos, ya que no existe un nombre bueno o un nombre malo. Todo tiene esas dos polaridades, ¿sí? Por ejemplo, mi nombre, Natalia, significa nacimiento, significa Navidad, pero al mismo tiempo encarna el mito de Jesús y del sacrificio. Entonces yo, si no soy consciente de mi nombre, quizás vivo una vida sacrificada, vivo una vida dándole a los demás y nunca recibiendo en función de los demás. Pero también Natalia significa nacer, pero puedo quedarme en el inicio, siempre estoy naciendo, haciendo cosas, pero nunca concretando que crezcan. ¿Por qué? Porque nacer implica no crecer, sino estar siempre en un inicio. Entonces, todos los nombres nos cuentan una historia y estudiarlo implica un viaje interior hacia descubrir esos sonidos que nos invitan a comprender la misión de nuestro ser, de nuestra esencia y de lo que venimos a hacer a esta tierra. Significa que estamos representando la historia de alguien más y generalmente tiene que ver con un dolor transgeneracional. Cuando el trauma es muy fuerte, queda implantado en la célula. Esto se llama engrama, que es la huella del dolor que queda a nivel biológico. Nuestra biología lo único que hace es recordarnos el pasado que directamente fue jaque para nuestra supervivencia, es decir, estuvo en peligro nuestra vida. Por lo cual todos los dolores que tienen que ver con abandonos, pérdidas, situaciones de duelos, van a quedar de alguna manera grabados biológicamente. Entonces nosotros lo vamos a despertar cuando vivimos una situación parecida. Entonces nuestra biología es como que lanza una alarma, que es ese dolor que muchas veces no entendemos, porque a veces se descongela ese dolor en la edad donde se vive el trauma a nivel transgeneracional. Entonces siempre la pregunta es, si vos estás haciendo un montón de cosas para sanar un síntoma o conflicto, es decir, estás yendo a terapia, estás haciendo metodologías holísticas, y digamos que nada te funciona, ni la dieta de turno, como que, digamos, nada te daría la solución y la cosa sigue igual, hay que ir a lo transgeneracional. ¿Por qué? Porque el dolor no es tuyo. Entonces la historia que querés resolver o el síntoma que querés resolver no te pertenece y por eso no estás pudiendo ver una solución. Entonces el primer paso es preguntarnos, ¿y si esto no es mío? Es hacernos la pregunta, ¿y si esto no es mío? Esa pregunta me hice yo cuando no ganaba dinero y fue así. Estaba representando un conflicto de mis tatarabuelos. Y si yo no me hubiese hecho esa pregunta, quizás hoy no estaría acá, ¿no? No hubiese descubierto todo lo que después descubrí gracias a hacerme la pregunta correcta, que es, ¿y si esto que me pasa no es mío? ¿Y si este dolor tan grande que estoy viviendo en realidad es un dolor más viejo? Bueno, la serie Mi Otra Yo lo deja muy en claro, el tema de, digamos, las heridas transgeneracionales y el impacto de las historias de nuestros ancestros. Así que cuando la cosa se pone difícil y no encontramos soluciones, aunque estamos haciendo cosas, hacernos esta pregunta es clave y empezar a hacer algún estudio transgeneracional o, por ejemplo, constelaciones familiares. La palabra mamá significa amor y alimento. En todos los idiomas, madre suena muy parecido. La M está, y es el primer sonido que el bebé emite
para llamar a la madre y para mostrar su necesidad. La M representa las aguas primordiales de la creación. Por eso la M es sagrada en muchas culturas como esa agua, esa vida que simboliza el poder femenino oculto en la palabra madre. La palabra mamá significa amor, pero no solo el amor como afecto, sino como el amor como alimento. Por eso mamá también simboliza el alimento físico. Entonces, cuando tenemos conflictos con respecto a sentirnos amados, a relaciones amorosas, o no tener el alimento, no poder manifestar el dinero que yo quiero, tenemos que ir a la relación con mamá. ¿Por qué? Porque mamá nos enseña a percibir el mundo. Somos creados en el vientre materno. No solo nos alimentamos con los nutrientes, sino también con sus percepciones, con sus historias y con su manera de ver la realidad. Cuando somos niños, nuestra madre es nuestro maestro. Por eso dentro de la palabra madre también está el alimento como alumno. Somos alumnos de mamá y mamá nos muestra la vida y nos dice quiénes somos. Si podemos, si no podemos, si somos valiosos o no. Y también nos muestra en qué lugar está papá. Por lo cual, si mamá no le da lugar a papá, tampoco nos da permiso a nosotros que le demos lugar al padre. Por lo cual, mamá es muy importante, porque la madre es nuestro primer mundo y también es la primera visión que tenemos del mundo. Entonces tenemos que comprender que mamá es humana y que por ser humana tiene sus conflictos y sus historias, heredadas de su propia madre y vividas en su experiencia. Entonces, lo primordial es disociarme de lo que ella me enseñó a través de sus conductas y sus elecciones, aprender de su experiencia y poder soltar un poco sus propias heridas emocionales. El vínculo con mamá es el vínculo con el amor. ¿Cómo me siento yo con respecto a esa palabra? Tiene mucho que ver con lo que mi madre me enseña del amor. Si me sentí amada, si me faltó amor, o si el amor es una ilusión para mí. Entonces, todas las creencias que tenemos con respecto al amor nacen de este vehículo llamado madre y de todo lo que ella vivió con respecto al amor en la pareja, en relación con papá o con sus amores y en la relación de hija también si ella fue amada. Entonces, sanar el vínculo con la madre es sanar el vínculo con el amor. Por eso muchas veces se recomienda estudiar el árbol genealógico para sanar el vínculo con la madre. ¿Por qué? Porque estudiar el árbol genealógico es estudiar a la madre. ¿Por qué? Porque venimos a través de la madre. Ahora, a la madre hay que ponerla en un lugar de vida para poder salir de las percepciones y de las toxicidades que muchas veces tiene una madre, porque la madre también es manipuladora, te hace dependiente y también la madre es quizás muchas veces la que te lleva a la desvalorización, cuando tenemos una madre que nos dice estás gorda, no podés, sos igual a tu papá, o nos exige cumplir otro rol, como ser madres de nuestras madres. Entonces, nuestra mamá tiene sus conflictos y sus historias, no es perfecta. Y todo lo que le reclamamos a mamá lo vamos a ver proyectado en nuestras parejas y en nuestro trabajo. Entonces, cuando podemos comprender que para sanar las heridas de la infancia con respecto a nuestra mamá, es clave entender que mamá en algo va a fallar y que esa falta que tuve en la infancia va a ser la excusa para que yo me dé a mí mismo eso que me faltó. Pero tengo que quitar el reproche y poder sanar ese vínculo a través de comprender que mi mamá no me puede dar lo que no tiene. Entonces, para sanar el vínculo con mamá, la clave es centrar en el concepto de amor y analizar qué creencias y estructuras tengo con respecto al amor y si yo me sentí amada. ¿Qué sigo esperando de mi madre? ¿Qué le reprocho a mi mamá? Porque esos reproches los voy a ver proyectados generalmente en mi pareja, porque generalmente lo que hacemos es
en la pareja proyectar lo que nos faltó en la infancia, tanto tu pareja con vos como vos con tu pareja. Por eso es un gran maestro, porque siempre lo que le recriminamos al otro tiene que ver con cosas que vivimos en la infancia y que no hemos podido resolver.